Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Les hablo de todo esto para que no se vayan a tambalear. Serán expulsados de las comunidades judías, más aún, se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios. Y actuarán así porque no conocen ni al Padre ni a mí. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se lo había dicho. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero hermanos y hermanas, ahí lo tenemos. Si has visto cómo ha terminado eso, hoy lo que tenemos es una advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Hoy ya es el lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario, hermanos y hermanas, litúrgico. Estamos ante el Evangelio de San Juan, capítulo 15, comenzando con el versículo 26 al final de ese capítulo 15, empezando el 16 hasta el versículo 4a, que es la primera parte de ese versículo. Y escucha cómo ha terminado el Evangelio. Se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se los había dicho. Lo que tenemos es una advertencia por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, una advertencia de que no va a ser fácil dar testimonio de Cristo, no va a ser fácil cumplir con las exigencias evangélicas. De eso se trata. Y en guerra avisada, hermanos y hermanas, decimos nosotros, pues, no muere gente. Oiga, hermanos y hermanas, un evangelio más sencillo, más cómodo, más fácil, más tenue, más sutil, no existe. Un testimonio en la vida cristiana como creyentes de Cristo Jesús, como seguidores de Cristo Jesús, más cómodo, más suave, más sutil, hermanos y hermanas, no existe. Simplemente el evangelio es como lo presenta Cristo. No hay dispensas, hermanos y hermanas. No se relaja nada de la ley para que podamos nosotros, pues de alguna forma, practicarlo. El evangelio, hermanos y hermanas, y el ser discípulos de Cristo como tú y yo, es solo para los decididos. De hecho, en otra ocasión Jesucristo nos aclaró que el evangelio, hermanos y hermanas, es para personas que son violentas en un sentido espiritual, ¿verdad? Aunque esa palabra ya no se usa. El reino de los cielos es conquistado por los violentos, que hoy en día se habla de los decididos, de los que están decididos a hacerlo, hermanos y hermanas, venga como venga la palabra de Dios. Por eso la idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, es esta. No existe una manera cómoda, no existe una manera sutil y no existe una manera suave para dar testimonio, hermanos y hermanas. No la busque, porque eso nos puede llevar a nosotros a malinterpretar y aplicar malmente, hermanos y hermanas, malamente lo que es el evangelio y lo que es el dar testimonio como cristianos. Esta advertencia por parte de Jesús, hermanos y hermanas, quiere decir que ser fiel a Jesús va a traer dificultades. Se lo dijo a los apóstoles en aquel momento, primer siglo del cristianismo, y nos lo vuelve a repetir a cada uno de nosotros. Ser fiel, leal a Jesús va a traer dificultades, hermanos y hermanas. En el caso de los apóstoles, que Jesús les habla hoy, lo que Él les dijo les pasó. O sea que esto es profecía que se dio allí y ya se cumplió. Serán expulsados de la sinagoga y serán asesinados. Versículo 2 del capítulo 16 de hoy. Y no solamente eso, sino que serán expulsados de la sinagoga y serán asesinados, hermanos y hermanas, y será hecho en el nombre de Dios. Y algunos creerán que están rindiendo un servicio y un culto a Dios, expulsando a los cristianos y asesinando a los cristianos. Hermanos y hermanas, al final de ese primer siglo donde vivió nuestro Señor Jesucristo, muchos de los cristianos al final de ese primer siglo, para evitar la persecución que provocaba ser cristiano, dar testimonio, vivir bajo las exigencias del Evangelio, para evitar la muerte por ser cristianos, hermanos y hermanas, convirtieron y se atrevieron a convertir el mensaje de la palabra de Dios en un mensaje vago.
liviano, hermanos y hermanas, que no era radical, que no era profundo, que no llegaba a la raíz de la persona, que no era existencial, que no comprendía todo el ser de la persona, que no era capaz de transformar. Todo por evitar la persecución y por evitar la muerte. Cogieron el testimonio y tomaron la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y lo tergiversaron, lamentablemente. De esa forma, hermanos y hermanas, evitaron choques con el imperio en aquel tiempo y se llegaron hasta a proteger de la amenaza a sus vidas. Totalmente en contra, hermanos y hermanas, de lo que Jesús dice hoy. Ya en el capítulo 15, 27 de hoy dice que daremos testimonio de Él. Que daremos testimonio de Él. Venga como esto venga. Jesús sabía, hermanos y hermanas, que eso iba a suceder y de hecho así sucedió. Escucha esto, hermanos y hermanas, suavizar las exigencias, ¿verdad?, del Evangelio para no tener problemas no es de cristianos. Y el mismo Jesucristo tampoco lo hizo. Por eso es que Jesús dice hoy, hermanos y hermanas, y advierte que no se pueden escandalizar. En ese capítulo 16, en el primer versículo, no se pueden escandalizar, dicen algunas traducciones, no se pueden poner a temblar, no pueden tropezar o escandalizar por la persecución. Hermanos y hermanas, no se puede traicionar a Cristo, no se puede traicionar el Evangelio por temores a lo que puede provocar el predicar el Evangelio y ser testigo de Cristo y creer en Cristo y seguir a Cristo. O sea, todo eso viene en base a dar testimonio de Él, ser fiel a Él, tiene unas consecuencias. Y muchos, hermanos y hermanas, en la vida que estamos viviendo, dan testimonio de Cristo en el hogar, en el matrimonio, y se les hace difícil y tienen persecución y tienen amenaza y tienen a veces hasta rechazo como personas por estar en las cosas de Dios, por ir a las cosas de Dios, por cumplir con las cosas de Dios. Esto se experimenta de una u otra forma. Más aún, hermanos y hermanas, Jesucristo hoy en su Evangelio nos enseña que por la hostilidad que va a surgir, porque va a surgir la hostilidad, va a surgir el rechazo, va a surgir la persecución y se va a desatar debido a este testimonio que es de Él, o sea, el testimonio que damos de Cristo el Señor. No se puede pensar, hermanos y hermanas, que creer, escucha esto bien, y seguir a Jesús es un error. O sea, tú no puedes pensar que porque estoy sufriendo, que estoy padeciendo, que porque me señalan, que porque no me entienden, que porque estoy loco, que me dicen que soy fanático religioso, yo estoy en un error. No. La palabra de hoy nos enseña eso no se debe de pensar. Y entonces, y los que siguen a los testigos de Jesús están en un error. No, hermanos y hermanas, nosotros no estamos en un error. ¿Quiénes están entonces en un error? Es todo lo contrario. Los que persiguen, los que te señalan, los que te acusan de muy religioso, de muy fanático, los que te señalan como que lo que te falta es que te pongas un velo y un hábito de monja, lo que te falta es que te pongas una sotana, lo que te falta es que te pongas en el nicho de la iglesia porque ya eres un santo. Esos perseguidores y que señalan, hermanos y hermanas, son los que están en un error. ¿Por qué decimos esto? Porque el propio Jesucristo nos anima hoy y nos enseña a creerlo. En el capítulo 16 de hoy, en el versículo 3, que dice Cristo, que todo eso ocurre porque no han conocido al Padre ni a mí. O sea, que es por desconocimiento, no es porque tú estás en un error o porque tú no tienes la verdad. Aquí hemos dicho que Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos. Por lo tanto, Cristo es camino, verdad y vida. Todo eso lo hemos aprendido aquí, hermanos y hermanas. ¿Cómo vamos a estar nosotros entonces dentro de un error? Si fuera poco, hermanos y hermanas, más tarde la comunidad cristiana fue experimentando mucho de esto. Esto de querer transformar el Evangelio en una cosa simple, sencilla, cómoda, que no tenga riesgo, que no tenga desafíos, que no tenga retos, que no tenga pues algunos dolores que hay que experimentar, señalamientos, persecuciones. El querer hacer todo eso, hermanos y hermanas. Hay un ejemplo que podemos sacar de una carta de Pablo, hermanos y hermanas. Pablo tuvo que enfrentarse a esto y le escribió a los Gálatas. Y estamos señalando la carta de los Gálatas y les cuestionó
a muchos de ellos ese tipo de actitud. Ese tipo de actitud de un evangelio cómodo, de un evangelio fácil, de un evangelio con dispensas, con un evangelio que relaja las exigencias, ¿no?, evangélicas, ¿no? Y Pablo se lo cuestionó. Y se lo cuestionó a los Gálatas. Y les dijo, no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Eso está en Gálatas, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículo 12. Y en esa referencia, hermanos y hermanas, debemos de entender que Pablo también señaló que algunos se han convertido en enemigos de la cruz. Y esa frase lo que quiere decir es que por causa del evangelio, yo acepto todo menos la cruz, menos los clavos, menos la corona de espinas, menos el costado atravesado, menos el tener que derramar sangre. Yo acepto todo menos la pasión, menos los latigazos, menos los ultrajes, menos el abofetearme. Yo acepto lo cómodo, yo acepto lo fácil, lo sencillo. Pero no me hables de un evangelio complicado, hostil, de enfrentamiento, de persecución, donde yo voy a salir lastimado, herido, donde se me va a hacer difícil la cosa, porque mira, eso no me gusta a mí. Por eso Pablo habla, hermanos y hermanas, no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Ser cristiano lleva la cruz de Cristo. Por eso Pablo habla, hermanos y hermanas, de los enemigos de la cruz. Tenlo presente en el nombre de Dios, porque estas cosas pasan en nuestros tiempos también y tan cerca de nosotros como en la familia o en la propia comunidad. Juan, hermanos y hermanas, también lo tuvo que enfrentar. Juan, el escritor del Evangelio de hoy. Y Juan tuvo que enfrentarlo, hermanos y hermanas, y también confrontó a este tipo de personas y de cristianos. Y de hecho, Juan los calificó de ser impostores. O sea que el que quiere un evangelio fácil, sencillo, sin desafíos, sin retos, sin transformación, sin envolver la transformación de la persona completa, Juan fue claro en decir, eso es un impostor. Eso no es un seguidor de Cristo, eso no cree en Cristo y no da testimonio. Eso es un impostor. Hay muchos, hermanos y hermanas, impostores, dijo Juan. Hay muchos impostores por el mundo que no quieren reconocer que Jesucristo vino en la carne y se hizo hombre. Quien así procede, dice él, es un impostor. Está hablando también del anticristo. Eso está en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Y fíjate, tema importante que en algún momento va a salir, es anticristo. Es del anticristo. O sea, el anticristo, hoy entendemos por Juan, ¿qué lleva? ¿Qué comprende? ¿Qué plan tiene? ¿Qué proyecto tiene? Relajar el evangelio. Cuando yo digo relajar, es dispensarlo, hacerlo más laxo, que no sea tan exigente, que sea cómodo, que sea sencillo, que sea fácil, que sea poco, que no sea profundo, que sea superficial, que no tenga palabras de compromiso. Eso, hermanos, son técnicas del anticristo. Describe la intención del anticristo. Personas así tienen una imagen de Dios vaga, hermanos y hermanas, y eso tú y yo lo sabemos, en su cabeza y también en su corazón. Es una idea vaga de nuestro Señor Jesucristo, superficial del Evangelio y de la palabra de Dios. Son flacos servicio a la evangelización y a la salvación. Hace alguien que está buscando cosas con el mínimo esfuerzo, sin compromiso y sin que se tenga que transformar, hermanos y hermanas, en una nueva criatura en el nombre de Dios. Por eso entenderás tú que Cristo va a empezar a señalar desde hoy y antes de su ascensión hacia los cielos, que vamos a celebrar el próximo domingo, la necesidad del Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 15, hermanos y hermanas, versículo 26, así arranca la palabra de Dios hoy. Por eso es que lo vamos a necesitar, porque no podemos dar antitestimonio o ser parte del anticristo con un evangelio cómodo, ¿no? Mira lo que dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Una fuerza que viene de lo alto y que necesitamos, hermanos y hermanas, es el protector. Y tú sabes de lo que estamos nosotros hablando. Se presenta como el Espíritu de la verdad, auténtico, que lo hemos discutido aquí también, hermanos y hermanas, que envía Dios. Desde el Padre se envía
este Espíritu Santo y se envía también, hermanos y hermanas, a través de Jesús nuestro Señor. Es para esos momentos, y escúchalo bien para que nos vayamos preparando para el tiempo de Pentecostés. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Es para esos momentos o tiempos donde los discípulos, como tú y yo hoy somos seguidores creyentes y discípulos de Cristo, crean o sientan que Jesús está ausente, que Dios está ausente. Porque hay momentos en la vida, en las pruebas difíciles, donde creemos que nos han dejado huérfanos de la paternidad del Padre, que es nuestro Dios. Para esos momentos, hermanos y hermanas, es que se envía entonces el Espíritu Santo. Uno de esos grandes momentos, para muchas otras cosas también. Un Espíritu que asiste en lo que refiere a Jesucristo, que rehabilita, porque perdemos la fuerza ante los desafíos y los retos. A los discípulos de Él y a nosotros que somos discípulos. Tú te tienes que empezar a ver como discípulo, hermanos y hermanas, dentro de todo esto. ¿Y por qué? A los discípulos de nosotros, porque somos testigos, nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros no somos testigos de otra cosa, nosotros somos testigos de Cristo. El testimonio que se nos llama a nosotros dar es ser testigos de Cristo. Nosotros somos verdaderamente testigos de Cristo. Entonces, es el Espíritu Santo de Dios, hermanos y hermanas, de nuestro Señor Jesucristo. Es ese Espíritu Santo del que estamos hablando y no otro espíritu. Tampoco te confunda. Pero también pasó algo, hermanos y hermanas, aunque tú no lo creas. Y esto es para ayudarnos a entender y reflexionar. Pasó algo con el Espíritu Santo y con los primeros discípulos del primer siglo. Se fascinaron, y escucha esto, tanto con el Espíritu Santo, y hermanos y hermanas, se fascinaron tanto y quedaron tan abrumados con la experiencia del Espíritu Santo, esa experiencia de protegerlo, esa experiencia de ser su abogado, esa experiencia de ser el Paráclito, que después de la resurrección muchos pensaron que no era necesario fijarse en aquel que vino en la carne. No. Empezaron a poner a Cristo, los primeros cristianos al final del siglo, en segundo lugar, y estaban totalmente, hermanos y hermanas, enfrascados en el Espíritu Santo. Entonces, pusieron a Cristo en un segundo plano porque volvía a la cruz, el dolor y el sufrimiento, pero vamos a pegarnos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que protege, es el abogado, es el Paráclito y no nos dice que hay que sufrir, no nos dice que hay que pasar por retos, por situaciones difíciles, por desafíos. Otra vez, buscando lo cómodo, cuidado. Por eso es que Cristo dijo, hermanos y hermanas, y no podemos olvidarlo, a lo último del Evangelio, en el versículo 4 del capítulo 16, se lo advierto de antemano para que cuando llegue la hora recuerden que se los había dicho. Es la advertencia, ¿no? Entonces estas personas, hermanos y hermanas, empiezan a poner a Jesucristo en un segundo plano porque empiezan a ver que el Espíritu Santo como que no tiene que ver con cruz, con dolor, con sufrimiento. Entonces al Jesús que vino en la carne y sufrió, tuvo su evento, adiós. Ahora nos quedamos con el Espíritu Santo, que es más refrescante, como que coge las cosas más sencillamente. Hermanos y hermanas, grave error. Por eso nosotros vemos, hermanos y hermanas, a Pablo enfrentando ese tipo de situación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, mira cómo Pablo tiene que enfrentar esta situación, que él la vivió. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús. Así dice la palabra. Otras traducciones dicen, anatema sea Jesús. Es que la interpretación de la palabra anatema es de maldición, ¿no? Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, porque trae dolor, porque trae sufrimiento, porque trae una vida de persecución, porque trae seguir ese nombre es causa de muerte. Entonces, maldito el nombre de Él, porque lo que nos trae es una desgracia. Pablo dice, nadie puede maldecir el nombre de Jesús. Si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. O sea, tú no puedes apartar a Jesucristo y quedarte con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a dar que testimonio de Jesucristo. Con el Espíritu Santo es que podemos decir Jesucristo es el Señor. ¿Cómo tú lo vas a sacar de tu vida? O sea,
No se puede separar, hermanos y hermanas, o alejar a Jesús porque viene el Espíritu Santo, o porque yo soy carismático, o porque yo soy espiritano, o porque yo soy muy seguidor de las cosas del Espíritu Santo. O sea, no se puede uno separar de las cosas de Jesús, porque las de Jesús son de dolor y sufrimiento, y las del Espíritu Santo son de dones, de los bienes de arriba, de una vida más cómoda, más placentera, de mucha alabanza, de mucho victoreo y gloria a Dios, y ahí se queda todito. No, hermanos y hermanas, tengamos nosotros también cuidado con esto que pasó en aquel tiempo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no se puede separar a Jesús, no se puede alejar a Jesús cuando estamos en el Espíritu Santo o en las cosas del Espíritu Santo. Por eso el anatema o el maldecir, en aquel tiempo parece que la gente llegó a maldecir el nombre de Jesús y seguir solo con ese Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es de Dios y es enviado por Dios en el nombre de su Hijo para nuestro favor. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, da testimonio de Jesús, lo acuerda Jesucristo hoy, y nos hace examinar nuestras vidas para que podamos aclamar en confesión de fe. Por experimentar a Cristo en testimonio, Jesucristo es el Señor. Y el que dice Jesucristo es el Señor, dice que Jesucristo es su Salvador. Paráclito, hermanos y hermanas. ¿Qué significa? Paráclito, que lo mencionamos tanto, aquel que es llamado junto a uno. Ese es el Espíritu Santo. Paráclito, uno que es llamado junto a uno. Como cuando yo estoy acusado, me llaman al defensor y él viene que a mi lado, ¿para qué? Para defenderme. Esa es la idea del Paráclito que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. Alguien que viene a nuestro lado. Y si viene a nuestro lado es porque tiene que un propósito junto a nosotros. Se traduce, hermanos y hermanas, que el propósito es de consolación, y lo veremos pronto, y nos une a Jesús y a Dios. Por lo tanto hay una fuerza unitaria, no de división ni de separación. Es Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no te puedes apegar a una sola persona y rechazar a las demás. Son tres personas distintas, una sola naturaleza. Aquí la Trinidad está envuelta también. Si soy espiritano, también tengo que ser cristiano, ¿verdad? Y tengo también que creer en Dios. Eso que unifica es también lo que nos une, en que habrá momentos de dolor, de sufrimiento, habrá momentos de acusaciones, pero habrá un defensor. Ambos, la cruz, el domingo de resurrección con nosotros, la venida del Espíritu Santo como nuestro defensor. Todo está envuelto en unidad, hermanos y hermanas. Como defensor, el Espíritu Santo interviene por nosotros, hermanos y hermanas, con nosotros y para nosotros. No voy a abundar más del Espíritu Santo porque pronto, en 2 semanitas, más o menos de 2 semanas, estaremos discutiendo eso. Vamos entonces pues a concluir. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas, donde nuestra idea fuerza ha sido: no existe una manera cómoda, sutil y suave para dar testimonio? Esto es para los decididos, solo para decididos, hermanos y hermanas. Concluimos lo siguiente: ser auténticamente, hermanos y hermanas, un discípulo de Cristo, creer y seguir a Cristo el Señor y dar testimonio, hermanos y hermanas, de Jesucristo el Señor, no es solamente una cosa de tener religión, pero la envuelve. Ser discípulo de Cristo, dar testimonio de Cristo el Señor, hermanos y hermanas, no es solo tampoco una cuestión de practicar un culto o practicar un rito o alguna práctica religiosa. Lo envuelve, pero no es solamente o simplemente eso. Ser discípulo de Cristo es algo existencial y no superficial. Envuelve todo lo que yo soy como persona. Me compromete a mí. Es bien profundo, hermanos y hermanas. Es radical, y la palabra radical significa que está dentro de nuestras raíces o va hasta nuestras propias raíces. Y eso es lo que nos lleva a dar testimonio. Eso requiere que yo dé unos cambios personales profundos. Eso requiere que yo dé unos cambios también en cosas sociales. Esto no es, hermanos y hermanas,
cuestión de un cambio de peinado. Esto no es cuestión de un cambio de imagen. El Evangelio nos debe de transformar hasta el punto de ser valientes para enfrentar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad y en la misma escasez, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra y de lucha. Esa fuerza, hermanos y hermanas, no se puede perder. La que nos inspira a Cristo a través del Espíritu Santo. No te enfríes y no la pierdas. Tratando a veces de dar un testimonio en una manera más cómoda. No la hay y no existe, hermanos y hermanas. No podemos ser sutiles, hermanos y hermanas, y así evitar los retos y los desafíos de seguir a Cristo, de creer en Cristo, de ser discípulos de Cristo y de cumplir la voluntad de Dios. El Evangelio y el testimonio es para gente decidida. Tú eres decidido y yo soy decidido. Así que hagámoslo en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.